Hermanos, vamos a empezar. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar. Ahí, por favor, tomen sus asientos. Tomen sus lugares. Vamos a empezar, hermanos. Qué alegre que estemos reunidos una vez más para otro estudio bíblico de los martes. Hoy es un capítulo interesante, de mucha controversia, para variar. Este es de bastante controversia, el capítulo 28 de Ezequiel. Hoy, hermanos, 14 de abril del 2026, nuestro estudio número 39. 39 estudios llevamos a la fecha del libro de Ezequiel, pero nos toca el capítulo 28. Y nos toca, hermanos, y como les voy a comentar, es un pasaje bastante controversial. Pero esperamos que poder exponerlo de una manera que lo podamos entender y que sea de bendición para nosotros también, y conocer un poquito más a nuestro Dios. Así que Ezequiel 28, vamos a estudiar todo el capítulo y no vamos a ver tanto detalle, hay cosas muy interesantes en cada detalle, pero vamos a verlo desde una perspectiva un poco más general, para poder dar más atención a los pasajes, a la parte que es más controversial, pero esperamos que sea de bendición para ustedes también, como para mí. Así que oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por el gusto de estar acá. Gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra. Señor, en tus manos ponemos este estudio, que tú nos dirijas, que abras nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos acercarnos a tu palabra con humildad y con reverencia, con admiración, y también con un corazón dispuesto a oír tu voz y obedecerla, Señor. Perdona a quien expone, humano, como todos los humanos, tenemos errores. Tu palabra es infalible, somos los que nos acercamos a tu palabra, la que a veces fallamos, Señor, y que tú permitas, Señor, que tengamos claridad en tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén. Muy bien, Ezequiel 28. Y hermanos, este es el tercer capítulo que viene hablando el profeta Ezequiel sobre Tiro. No le dio tanta revelación el Señor en contra de Moab, de los filisteos, de Amón. De Tiro van 3 capítulos. Este es el tercero. No es completamente todo de Tiro. Los últimos versículos es sobre Sidón. Lo vamos a ver porque el pecado sigue siendo igual. Ya vimos de que cuáles son los pecados por los cuales son juzgadas estas naciones y destruidas. ¿Se recuerdan lo que el Señor dijo? Alegrarse de la destrucción de Jerusalén. Creer que Judá es igual que todas las naciones. Ese fue el pecado de Moab, como estuvimos viendo. Ese fue el pecado de Moab. Para Dios, Judá, Israel es una nación especial, diferente. Quien quiera decir lo contrario va en contra de Dios y de su palabra. Aquí seguimos en la misma condición. Tiro menospreció a Judá y se alegró de su destrucción, no por las mismas razones que Filistea y que Moab. Se alegraron porque ellos iban a tener más comercio. Ahora el profeta va a hacer un giro interesante y se va a centrar mucho sobre el príncipe rey de Tiro. Y es importante poner atención porque de aquí también nosotros tomamos mucha información que nos sirve para entender un poco más el mundo espiritual, como vamos a ver. Pero veamos, para ya no dar más preámbulo. Dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo,
Nuevamente, hermanos, Dios va a dar un mensaje contra Tiro. Es una profecía contra Tiro. Acuérdense, hermanos, que cuando Dios habla como profecía, no necesariamente es buena. Hay profecías en contra de alguien o de naciones. Aquí es en contra de Tiro. Esta vez el mensaje va más particularizado hacia su rey. Versículo 2 dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Vean la descripción que hace Dios de este rey, de este príncipe de Tiro. Está diciendo que él estaba envanecido, se había enaltecido, hermanos, y él se creía un Dios por la posición. Ya estudiamos bastante. Para los hermanos acá presentes y los que nos siguen en las redes sociales, si quieren ver más detalles sobre Tiro y por qué este rey se sentía tan alto, tan poderoso, pueden ver los 2 capítulos anteriores que dimos bastante información al respecto. Pero la grandeza de Tiro era en extremo sublime, era un centro de comercio súper importante, hermanos. Y eso le hacía que muchas naciones dependieran de Tiro porque hacían comercio con ella. Muchas naciones hacían comercio con ella. De tal manera que Nabucodonosor, dando un golpe a las naciones que él quería conquistar, no se fue a después nación por nación, sino se fue a la raíz que sustentaba a las demás y le fue mucho más fácil seguir su conquista. Ya les conté yo que le llevó 13, 14 años a Nabucodonosor conquistar Tiro. Y al final lo último que quedaba en la pequeña isla, porque Tiro era una pequeña isla, como les dije, a 800 metros de tierra firme del continente, que ahora ya no es así porque rellenaron para conectar esa pequeña isla. Eso quedó un poquito, y los de Tiro hicieron un pequeño convenio con Nabucodonosor, y ya que Nabucodonosor, también cansado de tratar de destruir toda la ciudad, aceptó hacer convenios con ellos, tributarios, pero después de haber hecho estragos terribles a la ciudad. Pero antes de que esto pase, porque aquí no ha pasado, ¿verdad, hermanos? Aquí todavía es la profecía de que Tiro iba a ser destruida. ¿Qué está pasando en este momento de la historia? Nabucodonosor está más o menos en su segundo año tratando de derribar los muros de Jerusalén. Eso está pasando en este momento. Nabucodonosor está dando. 3 años se tardó Nabucodonosor para conquistar Judá, para conquistar Jerusalén. Casi 3 años. Casi 3 años se tardó. Y va después a conquistar a los amonitas y a los moabitas y a los filisteos, y después le toca a Tiro. Bueno, pero este rey, hermanos, estaba tan encumbrado por su poder, por la gloria que él tenía, que se sentía enaltecido. Llama la atención, hermanos, porque no es raro que los reyes de la antigüedad se sintieran dioses. Los egipcios tenían en Faraón como Dios. Los romanos tenían al César como un dios. No es esto una cosa única para el rey de Tiro. No es única. Sin embargo, parece que Dios aquí está dando un mensaje adicional al cual debemos nosotros ponerle atención, que no va centrado solo únicamente en la persona del rey de Tiro. Pero, bueno, para hacer un poquito de énfasis, ¿quién era el rey que estaba ahí? Pues históricamente sabemos que era Itobal II, algunos creen que era Itobal III, no está muy claro quién de los dos era.
Itobal, algunas traducciones le llaman Itobal, y, y él, hermanos, estaba sentado en una ciudad, pues, que nosotros la llamaríamos una ciudad, una metrópoli, en la cual llegaban todas las naciones vecinas y hacía comercio con todo el Mediterráneo, ¿se recuerdan desde qué ciudad? Tarsis. ¿Y se recuerdan dónde está Tarsis? En Sefarad, en España. Imagínense el espectro de comercio que tenía Tiro. Versículo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Y aquí pareciera, hermanos, que ya Dios a través de su profeta nos está dando información de que está hablando de algo que tenemos que ver, que pueda no ser únicamente el rey de Tiro. Daniel, hermanos, es la segunda vez que se cita por nombre al profeta Daniel en el libro de Ezequiel. ¿Se recuerdan dónde fue la primera? Hicimos un poquito de énfasis en ello. Cuando Dios dijo, si hubiera en esta ciudad 3 justos, Noé, Daniel y Job. Muy bien, Noé, gracias, hermano pastor. Noé tiene una memoria fotográfica, siempre se lo he dicho. Sí, y de ahí deducimos porque Dios dijo, los 3 más justos. ¿Es opinión de Dios? Los 3 más justos, hasta la fecha, conocidos ahí en la escritura bíblica, son, y eso lo dice el Señor, Daniel, Job y Noé. Job, Daniel y Noé. Y ahí es la primera vez que se cita a Daniel. Hermanos, Daniel era un hombre de mucha ciencia y si vamos, ustedes lo recordarán, él fue instruido por los sabios allá en Babilonia y él pues tenía mucho conocimiento. Aquí les digo de que empieza a ver la dicotomía en la figura de este rey, porque este rey muchos creemos que también va a representar a Satanás, para ir ya aclarándolo. Pero algunos niegan esa interpretación rotundamente, dicen no, ahí no está hablando nada más y nada menos que de el rey de Tiro. A la luz de los pasajes de Daniel en donde dice que Daniel era un hombre instruido en todas las letras de los babilonios, hermanos, y fue un hombre muy sabio, al punto de que donde se le llama de esa manera directamente es cuando dice, llamen a todos los sabios para que sean muertos, porque no habían podido darle la interpretación a Nabucodonosor, y estamos hablando algo de más o menos esta época, ¿verdad? Hermanos, eso era muy duro, hermanos, porque a Daniel se le consideraba de esos sabios. Ahora, pudiera ser, y esa es la interpretación de los que aquí creen que solo se refiere a este rey, es de que este rey era así de sabio, estudiado en todos los conocimientos de la época. No tanto de que fuera un sabio al estilo que la mayoría pensaríamos de Daniel, alguien que tuviera un amplio conocimiento del Dios verdadero. Eso pareciera que hay un amplio conocimiento del Dios verdadero. Pero esta comparación pareciera de que hay un entendimiento del mundo espiritual diferente en este rey o el que él representa. Hay un entendimiento diferente del mundo espiritual. Vamos a seguir viendo para entenderlo mejor. Versículo 4 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Y aquí, hermanos, pues habla de que la administración que había hecho este rey permitieron de que éste tuviera mucha riqueza. Eso apunta muy bien a pensar de que su sabiduría, y la que compara con Daniel,
más pareciera a ese tipo de sabiduría. Había permitido el comercio. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, de que la única vez en la que Israel tuvo ese tipo de comercio así tan diverso y de ir a las naciones fue en tiempos de Salomón? ¿Y se recuerdan a quién se pegó Salomón, hermanos, para aprender eso? A estos mismos, al rey de Tiro. A él les mandó, hermanos, sus personas para que fueran a hacer comercio a las naciones. Eso habla muy bien de Salomón. Era un hombre que estuvo abierto al comercio internacional. Y eso, hermanos, era lo que hacía de este rey un gran sabio. Y eso le permitió hacer mucha riqueza. Muy bien, versículo 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Miren, hermanos, el acumular riqueza había hecho que este hombre se hiciera muy envanecido, se sintiera él con un poder diferente y especial, al punto de sentirse como un Dios, como dice acá, ¿verdad? Al punto de sentirse como un Dios. Eso, hermanos, no sería de extrañarse. No sería de extrañarse, porque en la actualidad ustedes han visto cómo el dinero puede cambiar a las personas, el dinero y el poder puede cambiar a las personas. No sé si ustedes vieron en estos días al señor presidente de Estados Unidos poner una imagen comparándose al Señor Jesús. Él la puso. Él mismo la puso y habla cuán frágil es el corazón del hombre enaltecerse, ¿verdad? Qué triste. No me alegra, me entristece. Ojalá y su corazón cambie y él se dé cuenta del error de sentirse así. El poder puede cambiarnos, hermanos, puede, y eso es algo en la que todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Dice que si queremos ver bien el carácter de una persona hay que ponerlo con mucho poder y ahí podemos saber cuál es su verdadero carácter. Tristemente no fue la excepción. Nosotros creemos que eso solo es sujeto a presidentes modernos, ¿no? Pues miren, este rey se creía hasta Dios, se enalteció su corazón. Versículo 6, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Hoy, te sentías como un Dios, te sentías todopoderoso, te sentías que podías hacer lo que quisieras. Por eso viene una sentencia, dice 7, por tanto aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Eso que tú crees que tienes ese gran poder en tu reino va a ser una mancha, como que si se profanara a este Dios, pensando que Dios está burlándose. Este es un Dios al que se le va a profanar su templo, su reino, se le va a profanar, se le va a acabar. ¿Por qué dice? Porque Dios va a traer, el Dios verdadero va a traer extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. Ahora, vimos un poquito sobre las naciones que van a destruir Tiro. En este momento inminente está la destrucción por Nabucodonosor. ¿Por qué se le llama naciones? Bueno, Nabucodonosor, conforme él iba conquistando naciones y pueblos, hermanos, él iba adquiriendo ejércitos más grandes compuestos de las naciones que él iba conquistando, esclavos que iban a la guerra también, más gente de otras naciones que iban. Aparte que Nabucodonosor en muchos lugares trató
y entre ellos y principalmente con Judá, de no destruirlas, sino hacer negociaciones. Nabucodonosor históricamente es conocido como uno de los más grandes estadistas, hermanos, porque su sabiduría para dominar el mundo era de una astucia increíble. Noten lo que él hizo al inicio. Al inicio, cuando en su primera conquista de Jerusalén, ¿se recuerdan a quién se llevó cautivo famoso en la primera vez que llegó a Jerusalén? Al profeta Daniel. Y ustedes saben, se calcula que llevó cautivos a unas 10,000 personas, o una cantidad muy poca de personas. Se llevó a los nobles, se llevó a los príncipes, se llevó a la realeza y se los llevó a educarlos, a enseñarles las leyes de los caldeos, las letras, porque el plan de él era después regresarlos a sus naciones como ya caldeos, ya con la cultura caldea, con los conocimientos caldeos, para gobernar esas naciones al estilo de los babilonios, de los caldeos. Entonces, iba a tener él un gobierno, imagínense, hermanos, con gente leal, porque al principio, hermanos, a Daniel, pues le daban de la comida del rey, si se recuerdan, de la comida del rey, lo tenían en alta estima, y así se les dio. Incluso si se recuerdan al primer rey que se llevó cautivo en Nabucodonosor de Judá, lo tenía preso, pero al poco tiempo fue liberado y se sentó a comer con el rey. Él era el de más alta dignidad entre de todos los reyes que estaban ahí. Así dice. O sea, Nabucodonosor tenía un lugar donde le daba comida a los reyes de esas naciones, porque después él los iba a regresar para que gobernaran en su nombre. Iban a regresar agradecidos, iban a regresar a ser súbditos voluntarios prácticamente. Y eso es lo que Dios le dijo a Judá: no se rebelen contra Judá, contra Babilonia, sean siervos y vivan. Y por eso permitió el acuerdo con Sedequías en la segunda invasión, en donde se fue Ezequiel, el profeta que está ahorita. Hermanos, en ese tiempo se quedó un profeta famoso en Judá. ¿Se recuerdan quién? Jeremías. Y Jeremías, su mensaje es: hagamos el convenio con Nabucodonosor. El pecado más grande de Sedequías fue haberse rebelado contra Nabucodonosor, pese a que era la orden de Dios no hacerlo. Se unió a Egipto y ahí fue el acabose. Muy bien. Entonces, vean la astucia y vean cómo Nabucodonosor trabajaba. Pero regresando a este tiempo, versículo 8 dice: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Recordemos, hermanos, de que los mares, y lo hemos visto aquí varias veces, representan las naciones. Y para Tiro, especialmente por ser una nación marítima, que su comercio era principalmente por los mares, lo que está diciendo este pasaje es de que al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Va a ser notorio a las naciones, y notorio no solo por su grandeza, sino porque muchas naciones dependen del comercio con Tiro. Así que iba a ser de gran noticia para el mundo de aquel tiempo la conquista de Tiro. 9. Y noten esto: hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy tu Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. En otras palabras, el rey de Tiro va a despertar a una dura realidad. Cuando lleguen a conquistarlo, hermanos, cuando lleguen a conquistarlo, él, aunque quiera, no se va a poder decir: mira, yo soy Dios, no me toques, o no me podés hacer daño. Y ahí va a despertar a la triste realidad, que él no es Dios, ni tiene el poder para defenderse de todo el mundo, sino que va a caer. Dice: tú eres hombre, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Va a despertar a una dura realidad. Versículo 10: de muerte de incircuncisos morirás,
por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora, oigan, ¿de muerte de incircuncisos? O sea, esperaba que fueran judíos los que conquistaran para que fueran circuncisos. Qué interesante esta expresión. Dice, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Bueno, lo que sí, hermano Noé. O sea, que lo iba a matar, lo iba a quitar, iba a ser incircunciso. Sí, incircuncisos. Pero eso era lo normal. Era lo normal. ¿Por qué hay que hacer tanto énfasis en esto? Bueno, recuérdense de que la principal razón por la que Tiro va a caer, principal razón es por alegrarse de la destrucción de Jerusalén y de los judíos. Esa es la mera razón. Pero no es Israel el que va a ir a dar la venganza de esto. No es el pueblo de Jehová, no es Israel, no es Judá el que va a ir sino incircuncisos. Dios va a tomar su venganza por otras naciones que no son Israel. Sin embargo, la venganza es por haber despreciado a Jerusalén y a Israel. Dice 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y es importante notar esto porque cada vez que el profeta dice eso, va a cambiar de tema o va a agregar algo más solemne a lo que viene hablando. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer doble énfasis en que esto lo dice Dios, no él. Nosotros es fácil entenderlo porque estamos leyendo la palabra del Señor, pero acuérdense que aquí los que le oyen son principalmente, ¿quiénes? ¿Se recuerdan? ¿Quiénes están oyendo a Ezequiel aquí? Los judíos en el río Quebar. Los judíos que vivían en la colonia que estaba a las orillas del río Quebar. ¿Se recuerdan cómo se llamaba esa colonia? Tel Aviv. Tel Aviv se llamaba esa colonia. Ah, no, así se llama una ciudad de Israel moderno. Así se llama. Posiblemente incluso en honor a esa otra. Posiblemente. Ahora, dice así. Y quiero decirle, hermanos, de que aquí es donde empieza la verdadera diferencia. Y les voy a decir más o menos los grupos, porque no podemos generalizar. Esto que viene a continuación se ve muy solemne. Dios lo dice, no es la opinión del profeta. Y aquí nos dividimos en la cristiandad en muchos grupos. Y el grupo más grande, hermanos, lo componen los católicos romanos. Y les digo que lo que ellos creen se parece mucho a lo que creen los católicos. Los judíos, los católicos. Se parece mucho a lo que creen los judíos. Porque los judíos no ven aquí lo mismo que vemos muchos en la iglesia cristiana, dentro de la cristiandad cristiana evangélica. Pero para que ustedes sepan, ¿verdad? Muchos de los judíos y católicos romanos creen que lo que viene acá se trata única y exclusivamente de lo que Dios dice en contra de Etbaal o Itobal, le llaman algunas traducciones, Itobal le llaman algunas también, y no a Satanás, que es lo que muchos dentro de la cristiandad creemos. Yo creo que aquí se refiere a Satanás, y vamos a ver las razones por qué sí y por qué no. Vamos a ver, dice, versículo 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto que está diciendo ahorita, hermanos, es muy exagerado para decírselo a una persona humana, común y corriente, que aunque sea rey es una persona. Ahora, en defensa de los judíos y católicos romanos y personas que creen parecido, también es de entender de que muchas veces
los reyes se les dan títulos así de grandeza, su excelencia, su divinidad, su majestad, ¿o no? ¿Verdad? O sea, eso también es cierto. Eso también es cierto. Y se puede exagerar. Se puede exagerar. Dice acá, dice, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección. Pero aquí hay un pequeño problemita. No lo está diciendo ningún humano. Lo está diciendo Dios. Es Dios el que dice que este es, ¿qué cosa? El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto. Ahora, por supuesto, Dios podría decir eso, podría decirlo, pero vayamos notando que esto ya sonaría un poquito exagerado para que Dios tenga esa opinión de un rey humano. Ahora, ¿qué van diciendo los católicos romanos y los judíos al respecto? Que aquí Dios va a usar de una figura de lenguaje que se llama hipérbole, la hipérbole. Y en esta figura es la que se van a amparar todos los que creen que aquí no está Satanás, sino simplemente el rey de Tiro. Como un sarcasmo, una burla. Podría ser, aunque lastimosamente con la solemnidad que viene hablando no pareciera que Dios aquí está usando de sarcasmo. Noten el lenguaje. Dice, tú eras, no dice, pareces o te crees, eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ya les voy yo mostrando las diferentes posturas. Muchos dentro de la iglesia evangélica, y yo concuerdo con esa interpretación, aquí empezamos a ver que Dios se está refiriendo a un ser que posiblemente era el que actuaba atrás del rey de Ciro. Por eso Dios, aunque ve al rey de Tiro, Dios ve a la persona espiritual que está atrás de él. Por eso a veces es como cuando nosotros podemos ver a una persona que es algo, pero su título puede ser otra cosa. Dios puede ver a la persona como puede ver al espíritu que está actuando atrás de esa persona. Como cuando dijo Cristo a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada. Exactamente. O a la serpiente. Dios vio a la serpiente, pero Dios miraba al ser que estaba atrás de la serpiente. Por eso Dios dice en el Antiguo Testamento, si ustedes revisan ahí en Génesis, y Dios dijo a la serpiente. ¿Y quién estaba actuando atrás de la serpiente? Nosotros sabemos quién. Va. Desde aquí también tenemos que entender, el catolicismo romano sí no cree igual que los judíos en que Hasatán, como se dice en hebreo, es un ser completamente subordinado a Dios. El catolicismo romano sí cree que Satanás es un adversario y que Dios le dio cierta autonomía. Nosotros creemos, hermanos, que Satanás tiene que sujetarse a la voluntad de Dios, pero creemos también que Dios permite que Satanás haga de las suyas. Aunque si Dios le dice, aquí no, aunque él quiera, no. Sí, eso, pero los judíos sí creen que él, absolutamente cada cosa que hace, es hasta mandado por Dios. Ellos no lo ven como lo vemos en la cristiandad. De hecho, los judíos opinan mal de nosotros. Los judíos creen que los cristianos creemos de que Satanás y Dios son como el yin yang, una fuerza mala y una fuerza buena, pero son coiguales, o sea, la parte oscura de la fuerza, exacto, y la parte buena, ¿verdad? Y nosotros no creemos así, o no sé si algunos evangélicos por ahí, porque obviamente hay mucha libertad en la... Muy bien, ahora, noten de que desde acá, hermanos, aquí Dios está dando una información que cualquiera que lee brevemente uno podría decir, bueno, Dios dice
Era el sello de la perfección. Bueno, versículo 13. En Edén, y aquí van a notar otro pequeño cambio. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Y aquí noten algunos pequeños detalles. En Edén dice, ¿será que este rey Tobal estaba ya en Edén? Bueno, ¿qué dice el judaísmo? Y aquí el catolicismo también lo cree de esa manera, algunos grupos evangélicos también. Creen que aquí hay una hipérbole comparando a este con Adán. Y por eso está comparando lo que estaba en el Edén. Sí, alguien que tenía ese mismo carácter que Itobal, el mismo Adán. Él era. Entonces, Itobal estaba allá en el Edén, pero como Adán. ¿Cómo decirlo? En la actitud, en el espíritu, pero no como espíritu de su espíritu verdadero, sino como usamos la palabra en el espíritu, en la misma actitud que tenía Adán allá en el Edén, esa misma tiene Itobal acá. Así como cuando decían el espíritu de Elías. En el espíritu de Elías, sí, exactamente. Pero no era el espíritu de Elías. No, exactamente, no era el espíritu, sino la misma forma de actuar, su misma devoción a Dios, su mismo servicio a Dios. Allá, bueno, hay grupos cristianos que creen que es una hipérbole asociada a Adán. Bueno, ¿qué creo yo? Bueno, no es mi interpretación, hermanos, yo la estudié y yo me inclino a ella porque parece que tiene más peso en la propia escritura. Número 1. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. También en el Edén, en el huerto de Dios, estuvo Satanás, activamente. O sea que en ese punto no pueden decirnos que no. Pero podría ser un Edén en el cielo también. Podría ser, pero para verlo más llanamente a lo que está revelado en la Escritura, el Edén. Otra cosa, miren su vestimenta. Su vestimenta, y no me dio tiempo de ver cada metal, hermanos, porque hay miles de interpretaciones con cada detallito aquí que ustedes no se imaginan, sobre todo dentro del lado del judaísmo, que son cabalistas, algunos judíos son cabalistas, no todos los judíos son cabalistas, ven en cada piedra alusión a ciertas características humanas que se aplican en el orgullo de sentirse como Dios. Solo para generalizar la interpretación judaica. Aquí, pues los que ven aquí simplemente al rey humano y una comparación, pues creen que es su majestad, ¿verdad? O sea, realmente el lujo con el que él se vestía. Pero noten, hay un pequeño problema para todos los que creen que este es un humano. Porque la palabra acá, que es los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu nacimiento, dice. No. Creación. Ahora, algunos dicen, ¿acaso no somos criaturas de Dios todos? Sí, hermanos, lo somos. Adán sí fue creado. Sí, Adán sí fue creado, y a ese punto voy. Por eso los que creen que es una comparación hiperbólica al Adán de allá, dicen, sí, miren, fue creado, igual como Adán fue creado. Sí, esa es la comparación allá. Ahora, Satanás, hermanos, fue creado. No viene de padre y madre. Satanás no viene de padre y madre. Entonces, ustedes pueden ver que también hay bastante sustento bíblico y no es una locura de locos que dicen que aquí está Satanás. Noten por qué pensamos que aquí hay una información, porque de Satanás no tenemos tanta información más que de este pasaje.
O sea, ustedes de niños oyeron la historia que Satanás estuvo allá y que fue echado. No hay un pasaje de la Biblia que diga esto más que e Isaías 14, que también es una comparación a otro rey. ¿A qué rey? El de Babilonia. 100 puntos el pastor, sí. Es que le está enseñando Isaías. Pero es cierto, él no lo dijo en la iglesia. Isaías 14, al rey de Babilonia, son las que todos los cristianos saben y dicen es que Satanás, todo esto está basado en Isaías 14, por supuesto, algunas luces en el Nuevo Testamento, no tanto, no hay tanta información de Satanás. Por eso los judíos se mofan de nosotros a veces cuando decimos o que dicen, no hombre, ahí está el rey Tobal, ahí no hay un ser espiritual. Pero cuando uno les puntualiza estas cosas, no yo, pero los que han debatido con rabinos y otros sabios acá, pues no dejan de ponerlos en jaque, porque aquí hay una comparación muy seria. Claro que dentro de la alegoría todo cabe. Es que esto representa, bueno, ahí puede usted meter de todo lo que usted quiera. Eso es lo horrible de basarnos en solo alegorías. Porque entonces se parece a no sé qué, ya usted puede decir que ahí representa, es difícil. Pero noten algunos datos. Aquí Dios mismo es el que está diciendo todo esto. En Edén estabas, dice. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Bueno. Ahora, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Otra forma de llamarle a este rey, querubín. ¿Cómo? Querubín es un tipo de ángel, se recuerda que empezamos a ver, hermanos, en Ezequiel, hay algunos seres celestiales, ¿verdad? Querubines, hay serafines, y lo vimos al inicio con características diferentes. El querubín, hermanos, del hebreo querub significa protector, y por eso dice, tú querubín grande, protector. Dios está diciendo esto, hermanos. ¿Está hiperbolizando? ¿Dios está exagerando cómo se sentía Bueno, eso precisamente creen los judíos, el catolicismo romano oficial cree así, y algunos grupos evangélicos también, diciendo, no, es Adán, él quería ser como Dios, por eso comió el fruto prohibido. Es Adán el que está acá. Bueno, querubín grande Adán, ok. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cuál es el monte santo de Dios? Debate, hermanos. Es debate. Algunos dicen, no, y los mismos judíos encuentran problemas de esto, no puede ser el templo de Jerusalén, ahorita está en asedio, en este momentito, aquí, ahí están. ¿Será el Edén? ¿El Edén era el monte santo de Dios? ¿Será el monte Sinaí? Algunos, y la mayoría de estudiosos, incluso judíos y católicos romanos, creen, hermanos, de que el monte santo de Dios acá se refiere al lugar donde habita Dios, o sea, el cielo, el tercer cielo, y que ahí estaba. Y las características dice, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Las piedras de fuego te paseabas. ¿Cuáles son las piedras de fuego? Las piedras de fuego. Los juicios, hermanos, los juicios que salen del cielo. En medio de donde sale la toma de decisiones, era donde se paseaba este querubín. Este querubín que tiene otras características. Ahora, de aquí sacamos, hermanos, que Satanás efectivamente tenía un puesto de alto rango, de mucha importancia. ¿Se recuerdan qué hacían los querubines en la Merkabá? ¿Se recuerdan qué es la Merkabá? ¿Sí? ¿Qué hacían los querubines ahí según Ezequiel? Protegían la santidad de Jehová. Eso hacía, protegían la gloria de Dios. ¿Dios necesita que lo protejan? No.
Es un privilegio que le daba a estos seres espirituales. Era un privilegio. Tapaban sus rostros cuando se acercan allá, según Isaías, de alas extendidas, de piernas rectas en la Merkabá. Ahí estaban. Y este es el trono móvil de Dios, este que salió del templo y que está por salir en este momento, ya está a pocos meses de salir. De hecho, del templo ya salió. ¿Se recuerdan en dónde está ahorita? En el Monte de los Olivos. Ahí está la Merkabá. En este momentito que está diciendo el profeta, en el Monte de los Olivos está Dios en su Merkabá viendo. Para los que no han visto acá y tienen dudas, vean los estudios de los primeros capítulos de Ezequiel y salen de sus dudas de qué es la Merkabá. No nos da tiempo de ver todo eso ahorita. Muy bien. Otras características, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El rey de Tiro. Bueno, es que la palabra perfección, hermanos, es una palabra muy amplia que puede decir que era muy hábil en sus negocios. Lo usamos en castellano, ¿verdad? Sí. ¿Querés tu trabajo perfecto? Dice. ¿Querés que te pongan el piso perfecto? O sea, ¿quién te lo pone? Pero calidad. Un buen albañil que hace bien su trabajo. ¿Lo usamos? Sí. Sí. Eso es lo que opinan judíos y católicos romanos. Pero los judíos se encuentran en serios problemas. Porque le tenemos que recordar la raíz de la palabra hebrea aquí, perfecto. Es la palabra tamim. Y tamim, hermanos, es exactamente lo que Dios dice de Job, en Job 1:1. ¿No has visto a mi siervo Job? Que es tamim. Eso le dice Dios. Eso dice Dios a Satanás de Job. Y cuando vemos eso, hermanos, es una cosa increíble porque pareciera como que Dios le está diciendo a Satanás allá en Job 1. Este es lo que tú en un tiempo eras de perfecto. Este sí es. Este es así de perfecto. Encontré una opinión en que cuando Satanás llega a hablar con Satanás, Satanás llega a hablar con Dios de que destruye ahí, y Dios le dice que él es tamim. Satanás entendió que le estaba diciendo, así eras tú, y así es mi siervo Job, no hay otro como él. Esa misma palabra, hermanos, significa íntegro, cabal, irreprochable, algo que ni siquiera a los reyes de Judá que fueron buenos se les aplicó de esa manera. Dice, hizo lo recto, pero no dice tamim. Ni siquiera uno de los reyes buenos de Judá se los dijo. Y tengo que decir de Judá porque el rey de Israel no hubo ninguno bueno. Solo de las 12 tribus del norte, de las 10 tribus del norte, no usa esa palabra. En cambio aquí Dios sí se la da al rey de Tiro. Bueno, la interpretación de algunos cristianos es, no, son hipérboles, es una exageración. Dios es un exagerado para hablar del rey de Tiro. Bueno, no, hermanos, yo creo con bastante fuerza de que aquí Dios nos está revelando información de este ser, de este querubín, de este ser angelical, de Satanás, antes de su caída. ¿Y cuál fue su caída? Encontrar en él maldad. ¿Y cómo fue? Dice el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Oh querubín protector. Y vean aquí, ya nos da en nuestra traducción lo que significa un querub, un protector. Querubín protector. Eso es lo que hace un querub. Proteger la gloria de Dios. Entonces, ¿qué dice? A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Se recuerdan, hermanos, cómo nos maravillamos? Yo no sé si ustedes, pero yo me maravillé
de entender, no entender, de saber un poco de la Merkabá. Yo decía, yo ser uno de esos seres, con ese nivel de conocimiento, de entendimiento, de cercanía a Dios, hermanos. Un ser de esos, hermanos, uno como humano que sí lastimosamente tiene la maldad en uno, ¿verdad? Diría yo, ¿cómo no va a sentirse orgulloso y querer algo más con todo lo que ellos tienen? Sin embargo, esos querubines que están ahí escogieron servir a Dios. Satanás no. Satanás fue arrojado de en medio de las piedras de fuego, o sea, el de donde salían los juicios, él de ahí tuvo que salir porque él ya no podía estar en la presencia de Dios, en el monte santo de Dios. Entonces, mucho para un rey humano, hermanos. ¿Será que el trono del rey de Tiro era el monte santo de Dios y de ahí lo tiró Dios a... No. Ahí sí, con mucho respeto a nuestros hermanos en Cristo que creen de otra manera, no parece. Dice el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y aquí pareciera que Dios ya empieza otra vez a desenfocar. Habló a Satanás, pero también se dirige a Tiro, al rey de Tiro. Los reyes van a ver en ti la destrucción, lo que le pasa, hermanos. Miren, hermanos, noten lo que le pasa a los hombres y personas que deciden servir a Satanás. A mí me da tanta tristeza ver, y se ve muy comúnmente en las estrellas de cine, ¿verdad? Como cuando llegan a tener mucho dinero, mucho poder, se desconectan. Y uno empieza a ver cómo se vienen al suelo también, mueren muy jóvenes, ya no encuentran placer en nada porque tienen de todo lo que humanamente uno puede desear. Miren al presidente Trump, yo admiro y agradezco muchas cosas que él ha hecho. Me dolió ver esto de ahorita, mucho. Porque si eso está en su corazón, yo le pido a Dios que lo saque de ahí. Que saque eso de su corazón. Porque va a ser su caída. Va a ser su caída. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Como les digo, parece que gradualmente Dios va ya acercándose más al humano rey de Tiro, y lo que va a pasar, porque va a pasar, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Se va y está aterrizando nuevamente en el rey de Tiro, y hermanos, le va a doler al mundo de esa época la caída de Tiro, porque en medio de todo era una nación que daba mucho bien a los vecinos. Recuérdense que eran tan fuertes que contrataban a sus guerreros, ellos no tenían guerreros, contrataban a sus guerreros, contrataban a los expertos vigías. ¿Se recuerdan cuando la descripción del barco, verdad? Muy bien. 20. Y vamos a ver el 20 porque ya son pocos versículos y ya es para terminar. Pero antes de pasar de tema, porque ahora nos toca la profecía contra Sidón. Hermanos, esto es una gran batalla teológica y gracias a Dios las que yo he visto, por lo menos, y he oído y he leído algunas pocas, todas muy amigables, nadie se pelea horriblemente de que si este es Satanás realmente rey de Tiro o no. No como hemos visto, por ejemplo, debates en la deidad de Cristo con los judíos. Eso es triste y es hasta doloroso, porque el judío, como no puede ver a Cristo como Dios, ni a su propio Mesías como Dios, o sea, ellos en su Mesías no esperan que venga a Dios. Ellos piensan que es un gran humano, un gran rey como al estilo de David.
Entonces, para uno de cristiano es muy doloroso batallar eso, y es más doloroso porque Dios los ama y los quiere salvar. Ojo, el judío hoy no es salvo sin Cristo. Ninguna de nuestras iglesias cree así, ni ha creído nunca así. Algunos piensan que eso no creemos nosotros. Nosotros creemos que Dios tiene un plan futuro para Israel, un plan futuro y de salvación, y que los va a salvar al remanente, que a la luz de estos pasajes, espérense que lleguemos al 37, al final, capítulo 37 hasta el 39, y se van a dar cuenta, hermanos, de que va a haber mucho dolor para Israel. Aproximadamente 2/3 partes de los judíos que vivan en esa época van a morir, y 1/3 parte va a quedar al final, y cuando vean al Mesías lo van a reconocer y van a creer en él, y por eso van a ser salvos, porque van a creer en su Mesías, que es nuestro Mesías, porque era de ellos primero. A ellos vino. Entonces, dice el versículo 20, vino a mí palabra de Jehová diciendo, noten, solemnidad o cambio de tema. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Bueno, Sidón, hermanos, es la ciudad hermana de Tiro. Hay otras ciudades fenicias, ya vimos que ahí se mencionan a varias ciudades fenicias, pero las dos más conocidas. Sidón, hermanos, era una ciudad mucho más antigua que Tiro. ¿Y saben qué tenía Sidón? Era mucho más idolátrica que Tiro. Y esto les estoy hablando de información histórica, no que la Biblia lo diga tan claro. Pero los de Tiro eran tan comerciales que ellos pues tenían sus dioses, pero estaban enfocados en sus negocios, en viajes. En cambio los de Sidón no. Los de Sidón hacían comercio con Tiro, pero ellos sí eran muy paganos. ¿A quién nos recuerda inmediatamente Sidón, hermanos? Hablamos la vez pasada. A Jezabel. Jezabel, hermanos, fue la hija del rey de Sidón que se casó con el rey de Israel que se llamaba Acab. Y esta señora fue la que metió el culto a Baal y a Astarot en Israel. Y fue tan exitosa, hermanos, que Dios tuvo que deshacer esa dinastía y levantar a Jehú para que tuviera que matar a todos los hijos y descendientes de Acab y Jezabel. Incluso se fueron a Judá a hacer lo mismo, porque tuvo que hacer Dios una limpieza muy profunda, porque ella fue muy exitosa en meter esa falsa fe, la idolatría en Israel. Dice 22, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ellos juicios y en ella me santifique. Ya les dije que recordemos el pecado de estos en tratar de cambiar la adoración al Dios verdadero. 23. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ellos por todos lados y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, Dios va a llevar muerte, enfermedades y destrucción, y los que queden vivos de Sidón y las naciones vecinas sabrán que este es un juicio que Dios trae sobre ellos. 24. Y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que dé dolor en medio de cuantos la rodean y menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, después del doloroso castigo que Dios le da a Israel, hermanos, porque Dios está ahorita bajo el propio juicio de Dios. Es más, Tiro y Sidón ahorita todavía no. Dios está dándole profecía de lo que viene. Ya les va a tocar. Pero aquí, Dios ya está hablando, hermanos, de cómo va a tratar a los de Sidón. Dios va a restaurar, hermanos, a la nación de Israel y ya no lo van a poder molestar sus vecinos. Ya no los va a poder molestar ni con espina ni con aguijón, y ya no van a poder despreciarla a la casa de Israel, que eso es lo que está diciendo acá el 24. Y acuérdense, hermanos, de que este es el tema, el desprecio a Judá.
¿Se recuerdan lo que dijo principalmente a Moab? Les leo literalmente, Ezequiel 25:8. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Nada especial en ellos. Judá, Israel es como decir Guatemala. ¿Son iguales? No, hermanos. No. Dios no lo ve así. ¿Usted quiere verlo así? Cuidado. Eso quiere decir que nosotros debemos de tener un amor especial por ellos. Dios lo tiene. Dios va a tratar con ellos todavía. Y hermanos, Dios está cumpliendo las profecías en nuestros ojos. Cuando nuestras iglesias, pensando en la centroamericana y las que somos de esta línea, formalizaron sus doctrinas, porque las doctrinas dispensacionales vienen de mucho tiempo atrás, pero se fueron formalizando a través del tiempo y especialmente en los años 1800. Fue un mate de risa en la mayoría de iglesias de la época, hermanos, porque no había Israel. Quiero que noten, hermanos, de que estas doctrinas no surgieron como respuesta a que apareció Israel ahí, entonces ahora acomodemos nuestra doctrina. No, estas doctrinas creyeron a la Escritura, que Dios tenía un plan con ellos, que la Biblia dice que Israel iba a regresar a su tierra y que era a futuro, como vamos a ver todavía en Ezequiel, en la restauración futura de Israel, que todavía no lo estamos viendo con detenimiento. Ezequiel va a decir unas cosas profundas al respecto. Y los cristianos de esa época que creen la Escritura como un todo, dicen Israel tiene un futuro. Dice que hay un templo ahí. Y que en ese templo, hermanos, van a llegar los de Israel otra vez a querer hacer sus sacrificios y todo. Lastimosamente la gente malinterpreta y cree que nosotros los cristianos queremos un templo ahí. Eso no es cierto. No, lo que nosotros sabemos es que Israel va a levantar un templo ahí. Y hermanos, que esté ahí Israel hoy es una confirmación a que lo que dice Dios es cierto y no se quebranta. Y que su palabra se cumple, hermanos. Su palabra se cumple. Porque si Dios se arrepintió de las promesas a Israel, hermanos, entonces Dios no cumple su palabra. Tuvo que ajustarse, decir, no, eso no significa Israel. Y tristemente, esto lo está diciendo en un momento que Israel está apóstata. Israel está fuera de comunión con Dios y sin embargo, ahí es donde hace la promesa a Dios. No podemos ver otra cosa diferente que al Israel de ese momento, porque este es el que está siendo despreciado, este es el que está siendo expulsado, y sobre él trae los juicios Dios, y a él va a restaurar Dios. Ese fue el pecado de Moab, menospreciar. Decir claramente, Judá es como todas las naciones. Ese fue el pecado para que Dios destruyera a Moab. 25. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Noten cómo Dios no está diciendo que tal vez lo va a hacer. Dios va a recoger a Israel de entre todos los pueblos. Y para que no haya duda, hermanos, Dios le llama a Israel Jacob. Jacob. Para que no haya duda de que tal vez aquí estamos hablando de otra cosa que no sea Israel. Le está dando el nombre del patriarca. Dice 26, y habitarán en ellas seguros y edificarán casas y plantarán viñas y vivirán confiadamente. Cuando yo haga juicios en todos los que despojaron en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Y este versículo no se ha cumplido en la historia. Desde que Israel salió a Babilonia y regresó después, no han habitado seguros en su tierra. No han habitado.
vivieron después bajo el yugo de los griegos, vivieron después bajo el yugo de los romanos, de ahí fueron expulsados a, como dice acá, todas las naciones. Y de ahí los está recogiendo Jehová hoy. Eso se está cumpliendo en nuestros ojos. La nación está restaurada. Ezequiel se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. Y hay pasajes de Ezequiel que vamos a estudiar, en donde nos vamos a dar cuenta que hay profecías que todavía no se han cumplido y están futuras incluso a nosotros, pero creo yo, no tan lejanas a nosotros. Muy bien. Bueno, hermanos, hoy se nos fue el tiempo, pero muchas gracias. Esperamos que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestros estudios, el estudio número 40 el próximo martes. Les animamos, hermanos, a que se conecten, a los que no pueden venir, a los que se conectan, también les animamos a que nos visiten. Así que Dios les bendiga. Vamos a dar los saludos a Esperanza Mérida. Dios la bendiga, hermana Esperanza. También el hermano Alan McDougall. Vamos a orar, hermano Alan, por sus ojos, ¿cómo no? Vamos a orar por sus ojos, hermana Alan. También saludos a Mercedes Herrera, gracias a Karen Morzón. Karen, a ver cuándo nos visitas, aquí serás bienvenida. Y a mi señora madre Lolirut Herrera, que son las que dejaron mensajes. Luego a los que solo nos dieron a un like o algo, pues saludos también. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes y muy buenas noches.